Los invitados en Meridiano 70 Noticias. Realmente la pólvora, siempre lo he dicho, la pólvora es un elemento que no se debería estar usando para celebrar la Navidad, porque tiene unas consecuencias muy nocivas en contra de la salud de las mascotas, de las aves. En las mascotas genera un síndrome de ansiedad, de temor, de miedo. Entonces son muchos los factores negativos que desencadenan estas detonaciones que genera la pólvora. Doctor Jorge, referente a esto, a veces las personas no saben qué hacer, ¿no?, cuando se encuentran con este tipo de situaciones y normalmente incluso con los mismos fenómenos climatológicos, por ejemplo los truenos, ya asustan mucho, en el caso puntual de los animalitos, a los perros. Que a veces se aíslan, uno ve, bueno, lo cuento desde mi experiencia, se va al rincón de la casa más o muy cerca de uno y empiezan a temblar. ¿Uno qué hacer en esos casos cuando ya el estrés está avanzando, que precisamente en un día puntual, el mismo 24, la pirotecnia pues los tiene agobiados? ¿Qué poder hacer cuando nos encontramos en esa situación para calmar a los animalitos? Bueno, hay dos factores para tener en cuenta. Algunos son propios de comportamiento, otros ya son desencadenados por algunos traumas que se generan en las mascotas. Por ejemplo, los truenos. Hay mascotas que aunque truene, aunque escuchen pólvora, ellos son muy tranquilos, pero hay otros que sí desencadenan este tipo de signos de temor, de miedo, de ansiedad. Entonces, en ellos se pueden tener tratamientos, por ejemplo, tratamientos médicos o farmacológicos, pero también un tratamiento de acompañamiento que lo puede hacer el mismo propietario. Es, por ejemplo, cuando esté lloviendo y estén cayendo truenos, pues acompañar a la mascota, sacarla del lugar donde se encuentre escondida, hablarle con un tono de voz adecuado, no regañarla o no gritarla y hacerle ver que la situación es muy normal. De esta forma los vamos acostumbrando a este tipo de sonidos que realmente son a veces muy traumáticos para ellos. Lo mismo con la pólvora, pero cuando, por ejemplo, si comparamos épocas lluviosas, cuando caen truenos, realmente para las mascotas es más traumático la época de la pólvora, por ejemplo diciembre, el 24, el 31. ¿Por qué? Porque resulta que cuando suena este tipo de estruendos, son muy seguidos y algunos son más fuertes que otros. Entonces es ahí donde podemos hacer apoyo, ya sea terapéutico en cuanto a fármacos o también de acompañamiento. Bueno, ¿a qué se debe eso, doctor? ¿A qué se debe ese temor que tienen los animales a esos sonidos? Los sonidos generan las mascotas, a diferencia de nosotros, los humanos. Nosotros tenemos un índice de tolerancia a los decibeles que se generan por algunos ruidos. Sí, el ser humano, su oído tiene una aceptación o una capacidad de aceptar hasta ciertos decibeles. Las mascotas son más sensibles. Ellos a ciertos decibeles ya perciben inclusive peligro, porque hay algo en ellas que se llama estado de supervivencia. Y es que su sistema nervioso central, al detectar ciertos decibeles, ya les genera una descarga adrenérgica, de adrenalina, donde los pone en estado de supervivencia y les dice, estamos ante una situación de peligro, hay que estar atentos. Entonces es algo natural en ellos esta respuesta de supervivencia, por eso es que son tan sensibles a este tipo de sonidos. Doctor, a veces afecta estos ruidos, como la pirotecnia, afecta mucho a los animales y a veces pueden ser víctimas de accidentes o de perderse. ¿Qué podemos hacer? Sucede mucho en las ciudades grandes, por ejemplo, en Medellín, que es la ciudad donde resido y donde estoy radicado profesionalmente. Uno ve accidentes, inclusive mascotas que se tiran de edificios, gatos que se tiran de un 20º piso, perros que salen huyendo y se pierden en la ciudad. Porque pierden el control. Lo que le decía yo ahora, ellos tienden a huir porque prima su seguridad, su supervivencia, entonces huyen del lugar donde se está generando este tipo de sonidos. Entonces suele suceder, y obviamente Arauca no es exento de esto. Me imagino que aquí una mascota también, por ejemplo, ante unas detonaciones enfocadas en diciembre, el 24 y el 31, pues también, si ven la oportunidad de huida, ellos van a huir para salvaguardar su vida.
¿Y qué le puede generar a ellos en el cuerpo también, como taquicardias, pienso que temblores? ¿Qué les puede generar? Sí, lo que pasa es que lo que les decía ahora, hay una orden del sistema nervioso central que desencadena una respuesta de sustancias y de neurotransmisores. Dentro de estas sustancias pues está la adrenalina y otras sustancias que ayudan a aumentar el ritmo cardíaco, ¿sí? Al aumentar el ritmo cardíaco entonces se genera taquicardia, se generan otros signos que son alteraciones fisiológicas para esto, para determinar que ellos están en una cuestión de peligro, en una circunstancia de peligro y que deben huir. Entonces son pacientes o son animales que ustedes los van a ver con taquicardia, el corazón muy acelerado. Doctor, frente a esto, ¿cuáles podrían ser las consecuencias más graves cuando se exponen constantemente a este tipo de sonidos las mascotas? Por ejemplo, problemas cardiovasculares y problemas neurológicos. Entre los problemas neurológicos, pacientes que empiezan a convulsionar. Pueden presentar inclusive a veces por esas alteraciones de cardiovasculares, se les sube la presión arterial, terminan también con accidentes cerebrovasculares, lo que sucede por ejemplo en los humanos. Doctor, ¿hay algún tipo de elementos o algún tipo de material, equipo que pueda, tecnológico que pueda aportar para que estos animales no se vean tan expuestos a este tipo de sonidos? Que se vean expuestos, de pronto lo que uno como médico recomienda en algunos casos donde ya es evidente el riesgo de estos pacientes es dentro de la misma casa, dentro del mismo apartamento, crear un cuarto o una habitación antirruido, ¿sí? Protegido, encerrado, que la cantidad de ruido que entre se filtre muchísimo, que sea menor la cantidad de ruido que entre, y esto ayuda. También tenemos, actualmente hay aparatos tecnológicos que son unos aparatos que se colocan en el cuello de las mascotas y generan un tipo de vibraciones que ayudan a regular las respuestas adrenérgicas del paciente y ayudan a que se relaje más. ¿Cómo nos damos cuenta cuando los juegos pirotécnicos afectan el oído de nuestras mascotas? Por ejemplo, eso depende de muchos factores. Depende si la pólvora está muy cerca de ellos, lo que les explicaba en cuestión a la sensibilidad que tienen ellos sobre la cantidad de decibeles que ellos toleran. Entonces, pero por ejemplo cuando son mascotas que sufren de cerca la pólvora porque son sus mismos propietarios o porque gente inescrupulosa le tira pólvora cerca a ellos o estalla o quema pólvora cerca a ellos, les puede afectar los oídos, entonces empiezan a perder la audición, ya los llaman, no responden al llamado, se desorientan fácilmente. Bueno, hay muchos consejos que se dan para que toleren los juegos artificiales y los mismos truenos, los relámpagos, las tempestades, doctor. Pues los consejos que uno puede dar es que, por ejemplo, digamos, va mucho en la parte de comportamiento. Por ejemplo, cuando se estén presentando este tipo de alteraciones o de quema de pólvora, es simplemente estar al lado de la mascota, hablarle con una voz muy suave, indicarle que no pasa nada y que no hay ningún peligro, y de esta forma uno los va educando o los va preparando para cuando se presenten este tipo de detonaciones. Bueno, las recomendaciones generales que podemos dejarle en esta época a los propietarios, a los tenedores de mascotas. Las recomendaciones son muchísimas, y más en diciembre. Por ejemplo, si van a viajar, cuidado con la comida, porque la gente acostumbra también a darle comida de humanos en épocas de Navidad a las mascotas, en darles uvas, por ejemplo, el 31, y recuerden que las uvas son tóxicas, son nefrotóxicas, generan enfermedades renales en las mascotas, intoxican a las mascotas. Por ejemplo, suelen darle la cena navideña aparte a las mascotas. Recuerden que no se les debe dar ningún tipo de comida humanos a las mascotas, porque este tipo de comidas, además de que los puede intoxicar, les puede generar problemas endocrinos o metabólicos. Entonces, totalmente prohibido compartir nuestra cena navideña con ellos. Y que es importante, doctor, recomendarles, pienso yo, a los tenedores de mascota, la compra del alimento, el alimento para mascota. Se dice que hay alimentos que encuentra uno en supermercados abiertos, que van y compran por kilos, que
que no es Sí. recomendable, ¿no? Sí, no, eso no es recomendable. Comprar, es como si nosotros fuéramos a comprar una comida que esté abierta en la calle y que tenga una muy mala manipulación, entonces nos vamos a ver expuestos a cualquier tipo de bacterias. Lo mismo pasa con el concentrado. El concentrado, cuando se maneja abierto o lo destapan para venderlo, como decimos en el llano, quiliado, pues es una muy mala práctica. ¿Por qué? Porque los concentrados fácilmente adquieren cualquier grado de humedad, inmediatamente empiezan a generar una presentación de hongos, y estos hongos pueden generar problemas gastroentéricos, o sea, diarreas, vómitos en nuestras mascotas o en nuestros pacientes. Por eso es que no se recomienda comprar el concentrado quiliado. Se recomienda es que el concentrado que compren sea totalmente cerrado. Cuando lo tengan en la casa, lo abran, saquen la porción que le van a servir, inmediatamente lo cierren, pero es un concentrado que van a estar abriendo, por ejemplo, cada 8 horas y le dan 3 veces al día, ¿sí? O cada día, pero mientras estos concentrados que venden en los supermercados mantienen abiertos 24 horas y todos los días de la semana, entonces son concentrados que fácilmente están expuestos a bacterias y a hongos, entonces no se recomienda. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de Meridiano 70. Castrolina, muchas gracias por la invitación y siempre que me necesiten aquí estaré con gusto.